Dios los bendiga, hermanos. ¿Cómo han estado? Que se vea ese entusiasmo, hermanos, de venir a la casa del Señor todos juntos y en armonía. Bueno, hermanos, acompáñenme a la palabra del Señor, por favor. Vamos a abrir el libro de Mateo antes de orar. Y la palabra del Señor dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Amado Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, porque eres digno de recibirla, Señor. Gracias por darnos el privilegio de poder estar en este lugar, Señor, adorando tu nombre, Padre. Te entrego mi boca, mi mente, mi corazón y mis fuerzas para que seas tú, Espíritu Santo, hablando a través de mí. Que tu palabra sea semilla, Dios, que crezca en cada corazón y en cada mente. Que tu palabra sea un rema que nos ayude a ir más allá, Señor, tomados de tu mano. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano. ¿Y dónde estás? Y el título de la palabra que el Señor colocó en mi corazón es el poder de la oración. Para los que toman apuntes y para los que no, el poder de la oración. Entonces, para hablar de la oración es necesario, aunque ustedes ya lo sepan, hacer la diferencia entre qué es rezar y qué es orar. Rezar viene del latín recitare, que significa repetir oraciones ocasionales. Ustedes saben que este país, la nación de Colombia, ha sido culturalmente católica. Inclusive los que antes veníamos del catolicismo y hacíamos la primera comunión y el credo en Dios, Ave María, con todo el respeto de mis amigos católicos. Pero la palabra del Señor dice lo siguiente. Leamos Mateo 6 del 7 al 8. No lo digo yo, lo dice el Señor en su palabra. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. Antes de que nosotros vengamos y abramos nuestros labios y salga la primer palabra, Dios ya sabe que vamos a pedirle. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él es soberano. Él los creó a nosotros, hermano. Entonces, ¿cómo vamos a llegar nosotros al Dios soberano, poderoso, que creó los idiomas, las lenguas, y decirle: Señor, Padre, y tenemos que llegar conscientemente, con una oración espontánea de nuestro corazón. Y yo recuerdo, y yo sé que muchos aquí recordarán esos tiempos cuando tuvimos nuestra novia, nuestros novios, y usted ahí hace y entonces ese tiempo era hermoso. ¿Por qué? Porque uno llegaba donde la novia y uno, aunque yo no conversaba mucho, era horas y horas y horas. A la que ahorita es mi esposa, ¿no? Para que no van a pensar mal. Y era horas y horas y bla, 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 bla. Hermano, yo no me iba, a mí me sacaban. ¿Qué hubo, señorito? Vea la hora que es, para afuera. Y llegaba a la casa, imagínense qué hacía uno. El teléfono, ¿qué hubo, amor? Ya llegué, y bla, 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 bla. Y siga. Y por allá uno a lo lejos escuchaba: cuelgue que llega el recibo caro, ole. Y así se la pasaba uno, hermano. Y entonces, si así uno era con la novia, con el novio, así es uno también con las personas. Una conversación fluida, espontánea. Así mismo quiere el Señor que vengamos a Él con una oración que sea espontánea, que nazca en nuestro corazón. Y vamos a ver varias características que debemos tener en cuenta los hijos de Dios al momento de orar. Y va la número 1. La oración es un acto de fe. La oración es un acto de fe. Y vamos a leer Mateo 21, 22. Dice la palabra del Señor: y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Leamos Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
Yo recuerdo mucho la palabra que predicó mi hermano John Edward y está muy compaginada a lo que él predicó, que hablaba acerca de cómo recibir los galardones. Y la oración de poder, mi hermano, es una herramienta eficaz en el cristiano y en los hijos de Dios. Tenemos las herramientas, mi hermano, pero a veces por ignorancia no las usamos. Por eso el Señor dice en su palabra: y mi pueblo pereció por causa de conocimiento. Y también dice el Señor en su palabra: y por la verdad seréis libres. Entonces debemos venir con fe. Al momento de orar debemos creer que Dios está allí con su oído inclinado, esperando. Porque es que, hermanos, seamos sinceros, Dios está 24/7 allí esperándonos. En donde estemos, allí estás. Si te vas para el sur, para el norte, el Señor está en todo lugar esperando. Recordemos que el Señor llamó a Samuel. El Señor le dijo: Samuel, Samuel. Y como él no conocía la oración, el poder de la oración, o no conocía o relacionaba en comunión la voz de Dios, entonces ¿qué hizo Samuel? Se iba corriendo a donde Elí: Elí, ¿me llamaste? No. Y eso pasó como 3 veces. Cabezón, el Señor te está llamando, ay, escúchale. Y entonces el Señor llamó otra vez a Samuel: Samuel, Samuel. Samuel lo escuchó: heme aquí, Señor, habla que tu siervo oye. Así tenemos que hacer nosotros, hermanos. Entrar en fe en la presencia del Señor, pero es creyendo, mi hermano, porque no podemos entrar a la presencia del Señor sin creer que Él está. Haga de cuenta, nosotros con las redes sociales tenemos nuestro WhatsApp y comenzamos: listo, ahí tengo mi lista de WhatsApp. Me metí en mi lista de WhatsApp. Que no le vaya a pasar como me pasó a mí, que un amigo murió hace como 3 meses y lo tengo ahí en la lista. Y entonces usted ve la fotico y todo, y usted se mete al chat: ¿será que me va a contestar? Un pensamiento por allá. No, pues ya se murió. Pero tú te metes al chat y tú sabes que las personas te van a contestar, porque están ahí, están activos. Así mismo es Dios. En el momento en que tú decides buscarle, en el momento en que tú decides, creyendo en fe, que Él está allí con su oído inclinado para escuchar tu oración, porque al Señor le gusta escucharnos. Recuerden que Él dijo: dejad a los niños, venid a mí. Él le decía a los discípulos: ¿quién creen ustedes que es el Hijo del Hombre? Él ya sabía, hermanos, Él sabía que Él iban a contestar, pero Él le escuchaba, Él le gustaba escucharlos. Y asimismo Él se agrada de nuestra oración. Él está dispuesto a escucharnos, pero debemos creer que Él está allí. Debemos creer que Él está con su oído dispuesto. Y es allí donde podemos entrar en una comunión genuina. Y por eso la oración se convierte en una oración de poder. La oración nace, mi hermano. Leamos Jeremías 29:13. Y dice: y buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Leamos el Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe. Y es ahí donde vemos el segundo punto, mi hermano. La oración es una comunicación sincera y espontánea. Entonces el primer punto es la fe. Una oración debe ser con fe. Recuerden que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Eso quiere decir que en esta mañana nos estamos alimentando de la palabra de Dios, y como premio nos estamos llenando de fe, porque lo dice la palabra, que si yo escucho la palabra, por ese oír la palabra viene la fe. El solo hecho que tú y yo estemos en este lugar es un acto de fe, porque créeme, hermano, que si tú no creyeras que Dios existe y que se mueve en medio de la alabanza de su pueblo, tú no estarías allí sentado. Y ese es el acto de fe que el Señor busca de cada uno de nosotros, que le busquemos de corazón. Pero aparte de la fe, como dice el segundo punto, debe nacer. La oración debe nacer en cada uno de nosotros. Debe también ser un acto sincero y una decisión. Recuerden que las cosas de Dios, todo es decisión. El Señor entregó su vida en la cruz del Calvario. El Señor dio su sangre preciosa. Pero tú y yo tenemos el poder de decidir si aceptamos ese regalo de la salvación o si no lo aceptamos. Y es allí donde el Señor puede obrar grandemente en nuestras vidas.
Mira que la carne siempre está dispuesta para otras cosas. Hermano, a todos nos pasa, yo sé que a todos nos pasa. Nos podemos sentar en un sofá y usted pone la televisión, la película, y tranquilamente 2, 3, 4 horas. A los que les gusta el fútbol, hoy hay partido y se van a sentar ahí 2, 4 horas, que Brasil, Venezuela, que Argentina tal, que Colombia, Ecuador, y allí. Pero créanme, hermanos, que a usted lo llaman a orar y ayunar y como que, ay Dios mío, como que cuesta un poquito. Y tú en los primeros 5 o 10 minutos de oración estás allí orando, pero te cuesta. Esos 5 o 10 minutos iniciales cuestan un poquito, pero ya después de que tú te comienzas a soltar en fe y naciendo esa oración espontánea, ahí comienza el Espíritu Santo a darte y ayudarte, porque tenemos un premio a nuestro favor, un plus a nuestro favor, y es que el Espíritu Santo está aquí en la tierra. El Señor dijo en su palabra: es necesario que yo me vaya, yo no me puedo quedar, es necesario que yo me vaya para poder enviarte a mi Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que nos guía en toda verdad, es el Espíritu Santo el que nos ayuda a orar. Dice la palabra que Él gime al Padre con gemidos indecibles e intercede por nosotros. Así que en esta hora creámosle al Señor que en oración podemos tener una obra poderosa de Él en nuestras vidas. Dale un fuerte aplauso, Señor, ahí, si tú lo crees. Dice Lucas 11 del 1 al 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces miren que aquí los discípulos le dicen: Señor, enséñanos a orar. ¿Y es que acaso no sabían orar? Imagínense, los judíos que venían con generaciones de la Torá y todo esto, y le dicen: Señor, ayúdanos a orar, enséñanos a orar. Y aquí viene el primer versículo que leíamos, el Padre Nuestro. Y es la oración modelo que el Señor dejó. ¿Por qué la tomo? Porque nos la dejó nuestro Señor. ¿Y cuál es el mayor modelo de oración para nosotros? El que Jesús hizo. No es para que lo repitamos, no es para que Padre Nuestro que estás en los cielos, no, es una guía. Padre Nuestro que estás en los cielos, entremos santificándolo, glorificándole, exaltándole. Él es el Rey de gloria, Dios creador, que creó el universo, la tierra, el mar, lo que hay en ella, por fuera de ella. De ahí dice su palabra: venga a nosotros tu reino. Señor, que venga tu reino a mi vida, que venga tu reino a esta nación que necesita tanto de ti. Y ahí sí podemos entrar a pedir: Señor, necesitamos esto y esto, un consejo, lo otro. Pedir perdón es el punto que sigue. Y por último, Señor, vuelvo y te alabo, vuelvo y te exalto. Y es un modelo que debemos seguir. Yo sé que algunos ya lo sabían, pero es bueno recordar las buenas costumbres y la buena disciplina. Es bueno recordarla, porque a veces caemos en la rutina, a veces caemos de pronto en las cosas del día a día, y vamos a tener una oración que no pasa ni del techo. Porque también la palabra dice que el Padre no nos da porque no sabemos pedir. ¿Y por qué no sabemos pedir? Porque, mi hermano, de pronto tenemos una situación económica en nuestra casa y: Señor, yo quiero un Rolex de 3 millones, de 20 millones. Padre, un Rolex de 20 millones. Pero es que tenemos otra necesidad. ¿Crees que Dios te va a dar ese Rolex si tienes otra necesidad? Debemos saber pedir conforme a la palabra del Señor. Vamos al punto número 3. La oración debe ser en todo tiempo y en todo lugar. En todo tiempo y todo lugar. Mi hermano John Edward lo hablaba esta mañana. Y dice la palabra del Señor en Mateo 6:6: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es importante, hermanos, ir al secreto de Dios. Es allí donde Jesús nos enseñó el verdadero poder del creyente. Cuando entramos al secreto del Señor, vamos a encontrarnos con nuestro Creador. Si entramos con fe, con una actitud correcta,
el Señor va a comenzar a escuchar tu oración, va a comenzar a fluir, porque el Espíritu Santo nos ayuda, hermano. Y es allí donde suceden milagros, es allí donde tienes una respuesta, un refrigerio. Y es algo que yo he tomado de nuestro pastor, que cuando hay circunstancias, él va a lo secreto, a la oración. Y lo mismo hacía Jesús. Él subía a la colina, se iba donde no estaba la gente, para poder orar de tú a tú con Dios y tener un tiempo de intimidad. Y ese es el tiempo que Dios nos pide, un tiempo de calidad. Pero es una decisión, hermano. Tú decides si te levantas y te vas derecho a trabajar, o tú decides si te levantas un poquito antes y le das ese tiempo de calidad al Señor. Y allí es donde el Señor va a comenzar a hablarte y a mostrarte, porque es que Dios a cada uno de nosotros nos dio un propósito para vivir en esta vida. Muchas veces nosotros somos carro de carreras, pero nosotros nos hacemos un carro de trasteo, haciéndolo como un ejemplo. Imagínense un carro de carreras y que lo usen en trasteos. No tiene sentido, o sea, no tiene lógica. O imagínate tú un carro de trasteos en una Fórmula 1. No tiene sentido. Dios a ti te creó con una naturaleza específica, con unos dones específicos, con una tarea específica para cumplir en este mundo. ¿Y cuál es el trabajo del enemigo? Distraernos de ese propósito, sacarnos de ese propósito. ¿Cómo? Con las redes sociales, con muchas cosas que vienen a nuestras vidas, con tentaciones. Pero ¿cómo combatía Jesús todo este tipo de pruebas y adversidades? Mediante la oración. Dice 1 Timoteo 2:8: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. La palabra de Dios es como espada de dos filos. Mientras te confronta a ti, me confronta a mí, mi hermano. A todos nos da la palabra del Señor en esta mañana. Y créeme, mi hermano, que hoy podemos saber y entender que Dios está en todo lugar. No importando si estás en tu empresa, en la universidad, donde te encuentres, si ves alguna circunstancia, tú tienes la autoridad del Padre delegada para orar por cada situación. ¿Quién más sino tú, como embajador de Cristo, como un hijo de Dios? Porque esa es la otra, hermano. Muchas veces, teniendo la bendición del Padre Todopoderoso, Él nos dice: tú eres mi hijo, yo te di el poder de ser hecho mi hijo. Y créeme, hermano, que a veces no nos la creemos. A veces no nos creemos hijos de Dios. Y lo digo por experiencia propia, porque hay momentos y circunstancias que te sacan. Afortunadamente el Espíritu Santo está allí para volvernos, para redarguirnos. Hey, por ahí no es, mira, es por acá. Mi hermano, debemos tener conciencia de la autoridad y el poder que el Señor nos ha dado mediante las herramientas, porque hay un engranaje que nosotros como cristianos debemos ejercitar en disciplina día a día. Y el engranaje es palabra. Mediante la lectura y escuchar la palabra viene la fe. Mediante la fe voy al Padre en oración, ya con la fe que me ha dado la palabra. Ayuno, oración, palabra. Y es lo que alimenta nuestro espíritu. Ya sabemos que alimenta el cuerpo. La comida, la hamburguesita, muchos estarán pensando en el almuerzo. Pero ¿qué alimenta tu espíritu, mi hermano? Si no es la oración. ¿Qué alimenta tu espíritu, hermano, si no es la palabra del Señor? ¿De qué nos estamos alimentando tú y yo? ¿De qué nos estamos alimentando? ¿Youtubers? ¿Series? Y no te estoy juzgando, mi hermano, porque en momentos de distracción vemos películas, vemos cosas. Pero el propósito que Dios ha colocado en nosotros merece que también nosotros le dediquemos tiempo a Él, en palabra, en oración. Hechos 16, 25, 26 dice: Pablo oraba y cantaba en la cárcel. Aquí me da a entender el Señor que no solamente es en todo lugar, sino en toda circunstancia. Tú puedes estar con una cuenta muy chévere de dinero en tu banco,
puedes tener comodidad. Claro, entonces tú llegas y Señor, te alabo, te bendigo, bien sabroso. Pero mi hermano, cuando en vez de una cuenta suculenta tienes menos esa cuenta por allá y una deuda bien tremenda, y la gente llamándote, hey, debes plata, y de pronto la empresa no está marchando, es ahí donde el Señor también está tocando la puerta. Hey, ven a orar conmigo, como le hizo a Samuel. Hey, Samuel, te necesito, ven. Y es ahí donde el Señor nos llama. Créeme que en el momento, en el minuto, en la milésima de segundo del día que sea, del lugar donde estés, Dios va a estar allí para ti con sus brazos abiertos. Por eso tenemos que tener la mentalidad de hijos, porque un hijo llega al padre y espontáneamente, Señor, aquí estoy, papi, aquí estoy. Yo recuerdo mis hijos cuando estaban pequeños, papi, M100, papi, M100. Se van creciendo, M1000, y crecen más, deme un play. Uy. Y así tenemos que ser con el Señor, hermano. No nos dé pena, Él es nuestro Padre. ¿Quién es el que quiere sacar esa figura de Padre? Es el enemigo. El enemigo quiere de pronto traerte una distracción. No lo trates como un padre, Él es el Dios que está por allá. No, mi hermano, es nuestro Padre. Y Él dice en su palabra que Él nos dio el poder de ser hechos sus hijos y coherederos juntamente de toda riqueza y de gloria en Cristo Jesús. Creámosle al Señor en esta mañana. Somos sus hijos y coherederos juntamente con el Señor, y eso lo vamos a reflejar. Gracias, Señor. Vamos al siguiente punto, número 4, creo que es el 4. La oración de fe combinada con obediencia es fuente de poder para el creyente. La oración de fe combinada con obediencia es fuente de poder para el creyente. Leamos Lucas 22 del 41 al 44. Y dice la palabra del Señor: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Miren que hasta el mismo Señor, porque es que usted puede decir: ay no, pero es que era el Señor, y el Señor entonces era poderoso y podía soportar. Sí, mi hermano, pero siendo el Señor, tuvo sufrimiento, se estresó hasta tal manera, hermano, que sus fibras capilares comenzaron a sudar sangre, comenzó a sudar sangre del estrés. Yo no sé qué circunstancia tienes tú, yo no sé por qué momento estás pasando, pero si el Señor nos enseña que Él, aún estando en ese momento de agonía, como lo dice la palabra, Él oró, con fe estaba orando. Pero cuando Él dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya, Él obedeció. Y allí hubo un rema, una revelación que el Señor nos deja en esta mañana, que cuando hacemos una oración con fe y obedecemos, ya no se haga mi voluntad, Señor, sino que se haga la tuya, así me duela, porque Él ya sabía que iba a pasar. Él sabía que lo iban a clavar en la cruz, que se iban a burlar de Él, que se iban a burlar y lo iban a escarnecer tremendamente. ¿A quién le hubiera gustado pasar por eso? A nadie. Pero Él lo hizo por amor, y cuando Él decidió decirle: Señor, haz tu voluntad, y obedeció inmediatamente, el Señor mandó un ángel que lo fortaleció. Tal vez estás pasando por circunstancias tremendas, se ha muerto un familiar, pero es allí donde debemos pararnos con autoridad del reino, como hijos, como embajadores de Cristo. ¿Qué posición vamos a tomar frente a las situaciones? Pedro, estando aún con Jesús y caminando con Jesús, antes de conocer el poder de la oración, el cual contenía la oración, él era de los que sacaba la espada y era de la primera línea de Jesús. Y cuando venían por él, y hágale, y contra el ESMAD de ese tiempo, y le cortó la oreja
a los guardias del templo. Y vemos que ahí teníamos un Pedro echado para adelante, pero era un Pedro más emocional que espiritual, y caminaba con el Señor, estaba con el Señor. Muchas veces nosotros estamos allí, y créanme, mis hermanos, y les tengo que ser muy sincero, cuando inició el paro, mi hermano, a mí me daba mucha impotencia ver todo lo que estaba sucediendo. Inclusive hoy da mucha rabia las muertes, los jóvenes que se están levantando a reclamar derechos, y por aquí dicen una cosa y por acá dicen otra. Y tal vez por eso los judíos aún no reciben al Mesías, porque ellos no recibieron a Jesús. Ellos no le creyeron a Jesús. ¿Por qué, mi hermano? Porque ellos esperaban a un Jesús con una espada desenvainada, que viniera con un ejército. Por eso Judas lo traicionó, porque él esperaba que viniera un Jesús de primera línea con un ejército y acabara con los romanos. Pero Jesús, a través de lo que le dijo a Pedro, el que mata espada, espada morirá, nos habla a nosotros hoy en día qué posición debes tener tú y qué posición debo tener yo frente a las circunstancias. Las circunstancias que pasaban en ese tiempo son más duras que la de ahora, porque en ese tiempo por cualquier cosa te mataban. Y en ese momento teníamos a un Pedro que andaba en otra onda. Pero cuando Pedro reconoció que en la oración había poder, se cumplió una promesa, la promesa del Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Y fue cuando Pedro se levantó con los otros discípulos a orar, a interceder, a clamar, 120 unánimes, unidos, juntos, orando por un solo propósito: la venida del Espíritu Santo. Dice que vino un viento recio y tembló la tierra, y vino el Espíritu Santo con poder y con gloria, llenándolos. Y eso es de lo que nos debemos aferrar. Creer que el Señor está presto a escucharnos, hermano. Creer que su palabra tiene poder. Pero cuando yo entro a su presencia con fe y la combino con obediencia, allí van a haber milagros, van a haber prodigios. Jesús, cuando bajaba de orar, él solamente necesitaba de dar una palabra y decir: levántate, y se levantaba. Lázaro, sal fuera. Y se demoraba hasta 3 días. Lázaro, sal fuera. Y ya, y como estaba, se paraba Lázaro resucitado. Talita cumi, levántate. Al leproso: ya eres limpio. Y eso sucedía por el poder de la oración, de la batalla que Jesús ya había ganado en el monte. Es allí en lo secreto, es allí en lo secreto. Dice Lucas 4:35: Jesús entonces lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y después que el demonio lo derribó, en medio de ellos salió de él sin hacerle ningún daño. Inclusive los demonios, al ver a Jesús, comenzaban a temblar. Los demonios comenzaban a manifestarse porque Jesús ya venía con poder. Pero es que era el Señor. No, lo vemos también en Pablo, en Pedro, Moisés con su oración de poder. Dios le permitió sacar a todo un pueblo de una esclavitud sin una sola muerte. Abrió el mar en 2. David mató a Goliat. Elías fue usado para que descendiera fuego de los cielos. Así que en esta mañana la invitación y la motivación, hermano, es a que saquemos ese tiempo de oración, pero oración de calidad, que sea una oración de fe, que sea una oración genuina, que salga de nuestro corazón, que sea una decisión con amor, creyendo que el Señor va a obrar por medio de esa oración. Y combinemos esa oración con obediencia. Ustedes saben que la fe sin obras es fe muerta. O sea que la fe con acción y obediencia, Dios va a obrar grandemente. Por favor, colócate sobre tus pies. Mateo 8:16 dice: y al atardecer trajeron muchos endemoniados, y expulsó a los espíritus con su palabra, y sanó a todos los que estaban enfermos.
El Señor hoy quiere que seamos libres. El Señor hoy quiere que dejemos la oración que no pasa del techo. El Señor quiere que hoy traigamos una oración genuina, una oración que sea un gemir de nuestra alma, de nuestro corazón, una oración que desarraigue todo pensamiento y toda cosa que pueda traer el enemigo a nuestras vidas para distraernos. Antes de Pedro conocer esto, negó al Señor 3 veces. Le dijo: Señor, ¿cómo vas a ir allá para que te maten? Pero cuando conoció el verdadero propósito de la oración, el Señor lo usó tremendamente. Y es así como el Señor quiere usarte a ti, quiere usarme a mí para grandes cosas, grandes propósitos. Es así como el Señor, mediante la oración, quiere hablarnos, porque el Señor nos escucha, pero Él nos habla a través de su palabra. Y es en el momento de intimidad con el Señor en oración donde aprendemos a escuchar su voz, porque es muy importante. Van a venir 2 voces, la voz del enemigo o la voz de Dios, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que saber cuál es cuál para no dejarnos enredar. Porque me ha dado mucho dolor y tristeza hermanos cristianos, ministros de alabanza también, que han vuelto atrás y han apostatado de la fe. Da tristeza y solamente podemos orar por ellos. Pero sabemos que se tiene que cumplir la palabra del Señor, que dice que en los tiempos postreros, en los tiempos finales, la apostasía se incrementará. Y vemos que eso está sucediendo, hermano. Hay mucha maldad, desenfrenadamente hay mucha maldad, hay mucha apostasía. Pero el lugar tuyo y el lugar mío frente a la situación que vive nuestra nación, que vive cada uno en su casa, con su familia, las circunstancias que cada uno de nosotros tenemos, las debemos ganar en oración. En oraciones donde Jesús ganaba la batalla y Él solamente bajaba y daba la palabra y se hacía, porque Él ya lo había ganado. Así quiere el Señor que en esta mañana ganemos nuestras batallas en oración. Amado Padre Celestial, toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, porque en oración tú nos recibes, Señor, y porque sabemos, Padre, que tú inclinas hoy tu oído a escuchar, Señor, nuestro gemir, Dios, que hoy tú escuchas, Padre, nuestra oración. Como hijos tuyos, Señor, clamamos a ti. Abba, Padre, escucha nuestra oración, Señor. Gracias por cada hermano y por cada hermana, Dios, que hoy, Padre, se levanta a orar, creyendo en fe que tú estás allí presto para escuchar, para redarguir. Padre, como dice tu palabra, que donde 2 o 3 se pusieren de acuerdo, ahí tú estarás en medio de ellos y concederás esa petición. Lo creemos, Señor. Que tu Santo Espíritu venga sobre nuestras vidas, Señor. Que haya un mover en nuestras casas, Padre. Un mover, Señor, a orar, Padre. Un mover a ir a lo íntimo contigo, Señor. A conocerte más, Señor. A saber cómo eres tú, Señor, en lo secreto, Padre. Enséñanos, Espíritu Santo, a vivir más y pasar a otros niveles de gloria en Cristo Jesús, Señor. Toda gloria y toda alabanza, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor, digno de gloria y de honra y de alabanza, Señor. Gracias. Yo te busco. Levante sus manos y díganlo. Yo te busco con fuego. Recibe
Señor, gracias te damos en esta mañana. Declaramos que tu bendición está con nosotros durante esta semana, que tus ángeles acampan alrededor de nosotros, Señor, y que tu diestra de poder nos sostiene, Señor, durante toda esta semana. En el nombre de Jesús, amén. Denle ese fuerte aplauso al Señor, iglesia, y vaya con Dios.